Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a su programa Explorando la Educación, el programa para la actualización docente en el Perú y el mundo. Como siempre llegamos a ustedes auspiciados por el Center for Excellence in Education y el día de hoy les tenemos preparado un programa especial que está dirigido a poder dilucidar qué cosa es una competencia y qué es una pseudocompetencia. La pregunta de este episodio es: ¿habrá realizado el Ministerio de Educación en el Perú los procedimientos técnicos mínimos y necesarios para producir las competencias que se encuentran en el currículo? O por el contrario, esas habilidades que se encuentran en este instrumento curricular pueden calificarse como pseudocompetencias. Vamos a realizar un análisis de esta interesante categoría. Como ustedes saben, en la actualidad se viene discutiendo mucho en torno a el enfoque por competencias. Y lo primero que sucede es que se producen un conjunto de opiniones entre los actores educativos sin la menor certeza técnica. Es por ello que se recurre mucho a tratar de definir qué cosa es una competencia, y ese es el primer error. Porque para comprender qué es una competencia, no debemos centrarnos en el concepto o la definición. Lo primero que tenemos que hacer para comprender qué es una competencia es de dónde se producen, es decir, qué protocolo metodológico se sigue para poder obtener una determinada competencia. De esa manera, la definición no es lo más importante. Lo más importante, lo primero que tenemos que entender es que las competencias se producen siguiendo un protocolo técnico, es decir, aplicando una metodología determinada de manera rigurosa para poder identificarlas. De tal manera que tenemos que diferenciar que obteniendo el significado o la definición no vamos a poder comprender lo que es una competencia, sino por el contrario necesitamos atender las metodologías que las producen. Lo segundo es que cuando hablamos del enfoque por competencias no estamos aplicando una metodología. En el enfoque por competencias existen actualmente en el mundo 6 metodologías. Las metodologías que existen actualmente son AMOD, un modelo en inglés, DACUM, desarrollo del currículum, CIT, que es el desarrollo científico del currículum, el análisis funcional, el análisis ocupacional, y la última metodología que se ha producido en el mundo es la ETED, que tiene origen francés, que significa que se analiza el empleo en su dinámica. Como ustedes pueden ver, estimados colegas, una primera pregunta que habría que hacerle al MINED es: ¿con cuál de estas metodologías obtuvo las competencias que se encuentran en el currículo nacional? Tercero, las competencias, por ende, se obtienen usando alguna de estas metodologías que acabamos de mencionar, alguna de estas 6 metodologías. Por ende, las competencias, queridos colegas, no son neoobjetivos, no son objetivos, se obtienen con una metodología totalmente distinta. Por otro lado, no cualquier habilidad redactada en términos de verbo, contenido y condición es una competencia. Existe la muy generalizada idea, errónea de por sí, en el sistema educativo de que cualquier competencia se expresa en forma de verbo, contenido y condición, lo cual es cierto, pero si una habilidad no ha sido obtenido a través de la metodología, no tiene la categoría de competencia. Para que tenga la categoría de competencia, tenemos que haber seguido la metodología de alguna de estas 6 propuestas metodológicas que les acabo de mencionar anteriormente. Por otro lado, las competencias, el enfoque por competencias, no son una teoría del aprendizaje, es decir, no estudian el aprendizaje, no estudian cómo aprenden los niños ni cómo aprenden los adultos. Por ende, no responden cómo se aprende. La respuesta a la pregunta de cómo se aprende lo tendría que realizar una teoría del aprendizaje. Por otro lado, al aplicar el enfoque por competencias, no obtenemos métodos de enseñanza. El enfoque por competencias no nos dice cómo aprende la gente ni cómo deberíamos de enseñarles.
por ende no responden a la pregunta cómo enseñar. Eso es algo que tendría que responderlo en todo caso la contextualización y el pilotaje de alguna teoría del aprendizaje también. Por otro lado, al aplicar el enfoque por competencias, no obtenemos métodos de enseñanza, ¿sí? Lo que se obtienen son desempeños, ¿sí? Quiere decir que se realiza un análisis del empleo para obtener e identificar los desempeños que son necesarios para poderse desempeñar dentro del empleo que hemos seleccionado. Para poder analizar el empleo tenemos que aplicar alguna de estas 6 metodologías. Si analizamos entonces, las competencias implican que nosotros vamos a analizar el empleo para obtener los desempeños. Pero esto es en el caso de la educación superior. En el caso de la educación básica, no analizamos el empleo. Lo que analizamos es la ciudadanía. Es decir, cuáles son las habilidades que requieren las personas para poder ejercer su ciudadanía. Y por ende, obtenemos competencias para la educación básica. Es por eso que es inadecuado en el currículo de la educación básica que ha elaborado el Minedu que se utilice de manera arbitraria la categoría desempeños, porque en su definición técnica los desempeños son un conjunto de competencias, pero que se han obtenido del análisis del empleo y no de la ciudadanía. Por otro lado, estimados colegas, es necesario entender que los desempeños que identificamos se organizan en áreas funcionales. Las áreas funcionales son los grandes espacios, las grandes áreas de intervención que tienen los profesionales a la hora de ejercer una determinada carrera u oficio. En el caso de las competencias que se obtienen de analizar la ciudadanía, lo que tendríamos como resultado son determinadas áreas de ejercicio de la ciudadanía. El gran problema que se tiene en los sistemas educativos básicos es que las áreas de la ciudadanía, en primer lugar, no se investigan, no se estudian, y por otro lado se proponen una serie de asignaturas o áreas académicas en el plan de estudio que no corresponden al análisis de las necesidades de los ciudadanos. Por otro lado, hay que entender que los desempeños se obtienen analizando el empleo, ¿verdad? Mientras que las competencias de la educación básica se obtienen analizando la ciudadanía. Por ende, no podemos usar la categoría desempeños cuando hablamos de educación básica. ¿Por qué? Porque los desempeños son específicos, sirven para un determinado empleo. Por otro lado, sirven para determinadas profesiones. Mientras que en la educación básica, las competencias que se identifican sirven para toda la ciudadanía, son generales y por ende, debido a que son aplicables en todos los contextos de la ciudadanía, es por eso que se consideran totalmente básicas. De la misma manera, cuando nosotros ubicamos, por ejemplo en este caso, los componentes al aplicar una de las metodologías que para esta imagen es el análisis funcional, nosotros obtenemos una área principal, lo cual nos va a generar, luego de su análisis, una descomposición o desagregación de áreas funcionales, y estas áreas funcionales, ¿sí?, se van a desagregar mediante el análisis en competencias. Estas competencias que se identifican tendrían que estar dirigidas al análisis, al ejercicio de la ciudadanía. Como ustedes pueden ver, si se aplicara el análisis funcional para la educación básica, lo que obtendríamos serían reales, verdaderas competencias dirigidas a la ciudadanía. Muy por el contrario, debido a que el Minedu no ha realizado la aplicación de ninguna de estas metodologías, no ha obtenido reales ni verdaderas competencias desde el punto de vista técnico. Como ustedes pueden ver, si nosotros trabajamos por competencias, no podemos trabajar por asignaturas, porque las competencias son el resultado de la indagación de las necesidades que tendrían los ciudadanos o de los desempeños que necesitarían los profesionales.
Por ende que el enfoque por competencias está totalmente reñido con un plan de estudio por asignaturas. Y lo que tenemos en el Perú es precisamente un plan de estudios por asignaturas. Esto revela que, aunque las llamen áreas, todavía tenemos la clásica matemática, el clásico lenguaje, las clásicas ciencias sociales, las clásicas ciencias naturales, incluso la educación para el trabajo, que en el Perú casi no tiene especialistas. De tal manera que cuando trabajamos por competencias no podemos hablar de asignaturas, porque la competencia se obtiene siguiendo una metodología que es totalmente distinta a la elaboración de un plan de estudio por asignaturas o por áreas académicas o enciclopédicas. Por otro lado, la primera evidencia que tenemos de que el MINED elaboró competencias falaces, es decir, pseudocompetencias en el currículo nacional, es esta. La primera evidencia consiste en que el plan de estudio está por asignaturas y las competencias que ellos indican en el currículo no exhiben ninguna metodología que nos explique de dónde las obtuvieron. Si nosotros no sabemos de dónde se han obtenido esas competencias, porque precisamente no se indica cuál es la metodología que se ha seguido para poderlas obtener, entonces no tenemos competencias y lo que tendríamos sería pseudocompetencias. Por otro lado, el plan de estudio contradice completamente el planteamiento del Minedu, invalidando también las áreas que formulan. De esta manera tenemos la primera evidencia que nos revela que lo que se ha formulado en el currículo nacional no son competencias, sino más bien pseudocompetencias, porque no cumplen con los requisitos técnicos mínimos. La segunda evidencia es la siguiente. En el caso del currículo nacional, el Minedu propone un primer grupo de 11 competencias y luego propone un grupo de 31 competencias. En primer lugar, no se sabe de dónde sacaron estas 11 primeras competencias, y en segundo lugar, tampoco se sabe de dónde sacaron este otro paquete, esta otra plataforma de 31 competencias adicionales. En ninguna metodología por competencias en el planeta se obtienen dos conjuntos de competencias paralelas. Las competencias son el último hallazgo a la hora de aplicar una de las metodologías antes señaladas. Por lo tanto, no es técnicamente válido haber obtenido dos paquetes de competencias, no solo que no se obtuvieron sin las metodologías mínimas necesarias, sino que por el contrario, las dos plataformas de competencias son totalmente antagónicas y paralelas, lo cual contradice toda validez técnica. De esa manera no pueden responder la pregunta cómo se articulan estas competencias, estas 11 competencias iniciales con las 31 competencias que se encuentran posteriormente en el currículo. Otras de las preguntas que obviamente el Minedu tendría que responder técnicamente es, por ejemplo, ¿con qué metodología se elaboraron estas competencias? Hay 6 metodologías para identificar competencias en el mundo. En el currículo nacional, en ninguna de sus páginas se indica qué metodología se utilizó. Y a la hora de analizarlas, como acabamos de ver, descubrimos que precisamente no son competencias, sino todo lo contrario, pseudocompetencias. La segunda pregunta es, ¿con qué grado de validez y confiabilidad, tienen estas competencias? Tampoco el MINED lo determinó. La tercera pregunta, ¿qué variables nacionales e internacionales se analizaron para su construcción? El MINED ha producido estas competencias, estas pseudocompetencias de una manera arbitraria. Por otro lado, ¿a qué problemas estructurales, coyunturales y potenciales responden el paquete de competencias que el Minedu propone? Otras preguntas adicionales es, ¿cuál es la trazabilidad de estas competencias? Es decir, por ejemplo, si el primer paquete de competencias son 11, la gran pregunta es, ¿por qué 11? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 9? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 5? ¿De dónde sacaron 11? ¿Cuáles fueron los sectores estratégicos analizados? ¿Y por qué se analizaron esos sectores estratégicos? En el currículum solo se indica que se realizaron encuestas a diversos actores, y entre otros actores a expertos, especialistas, que es precisamente lo que no hacemos cuando identificamos competencias.
Por otro lado, ¿a cuántos años de vigencia estructural se proyectaron estas competencias? Las competencias al día de hoy en el mundo deben tener una proyección mínima de 50 años y llegar máximo aproximadamente a unos 100 años de proyección, porque precisamente la esperanza de vida de nuestros niños va en aumento en todo el planeta. Y si la esperanza de vida es de 80 años, obviamente las competencias habría que proponerlas con una prospección temporal muchísimo más amplia. Estas son las preguntas que obviamente al revisar el currículum no se encuentra absolutamente ninguna respuesta, lo cual revela que se ha cometido una tremenda negligencia técnica a la hora de formular competencias que en realidad son pseudocompetencias. Por otro lado, cuando nosotros tenemos 11 competencias propuestas primero y luego un paquete de 29, luego fueron 31 competencias identificadas, encontramos que no podría existir esta dualidad de dos grupos de competencias paralelas sin explicar metodológicamente por qué se produce este paralelismo y cuál es la relación que habría entre una y la otra. Esta es una evidencia clara de que las 11 competencias elaboradas y las posteriores 29 y luego 31, 32, 33 competencias no tienen validez alguna, lo cual obviamente revela que el grado de validez de las competencias del currículo nacional lamentablemente es equivalente a cero. ¿Qué pasaría, queridos colegas, si en el Perú trabajáramos por competencias? Realmente por competencias. Bueno, en primer lugar, tendríamos tres cambios principales, ¿no? En el currículum no habría asignaturas, habrían áreas, pero realmente áreas que estén dirigidas a las habilidades que se requieren para poder ejercer la ciudadanía. Quiere decir que el plan de estudio variaría completamente. Se requeriría de una nueva formación docente porque, como ustedes saben, cada vez que varía el plan de estudio se produce un gran problema de distribución de horas entre los docentes que trabajan en los centros educativos públicos. Cada cambio en el plan de estudio genera pugnas, luchas, rencillas entre los docentes porque precisamente el cambio de horas y de asignaturas y de áreas en el plan de estudio no obedece a las especialidades que los docentes tenemos y por ende se producen una serie de contradicciones. De tal manera que si se deseara trabajar por competencias, como lo indica el currículum, se tendría que realizar una nueva formación docente, se tendrían que tener planes de estudio en las universidades que sean totalmente distintos a los tradicionales programas de formación enciclopédica de los docentes. Y por otro lado, obviamente, si se trabajara por competencias realmente en el Perú o en cualquier país del mundo, la ciudadanía tendría que estar en el centro del currículum. Muy por el contrario, en el centro del currículum encontramos disciplinas científicas, encontramos ciencias, encontramos enciclopedismo y queremos que los niños y las niñas estén girando alrededor de estas estructuras enciclopédicas que obedecen a la clasificación internacional de las ciencias. Si se trabajara por competencias, el centro de gravedad tendría que ser la ciudadanía, es decir, las necesidades de las personas. De esta manera, queridos colegas, esperamos que el presente programa les haya servido para clarificar un poquito la diferencia entre lo que es una competencia y una pseudocompetencia. Ya sabemos que las competencias se tienen que obtener metodológicamente siguiendo un protocolo técnico internacionalmente aceptado. Lamentablemente el Minedu no realizó ninguno de estos protocolos técnicos y ha generado una propuesta de pseudocompetencias con un grado de validez cero para el país. No se pierdan nuestro próximo programa, donde estaremos abordando el tema de los famosos temas transversales que han sido extraídos del currículum también, y les va a permitir a ustedes clarificarse en torno a estos interesantísimos y muy vigentes componentes de una estructura curricular en el mundo. Así que los esperamos en nuestro próximo programa de Explorando la Educación. Un fuerte abrazo para todos ustedes, muchísimas gracias y buenas noches.